Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Calley, Puerto Rico, y cada uno de ustedes allá en la América Latina, el Caribe, Norteamérica y el Canadá. Que las bendiciones de Dios sean sobre todos nosotros aquí en Puerto Rico y sobre ustedes allá en los diferentes países. En esta mañana quiero leer una escritura que se encuentra en San Mateo, capítulo 16 en adelante, y dice así: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La buena tierra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Señor Jesucristo, a través de sus parábolas, nos enseñó cosas muy importantes, tanto del pasado como del presente en el cual Él vivía, como también del futuro. Y esto es de acuerdo a cómo fue hablado allá en el Salmo 78, verso 2, lo cual he citado aquí en este mismo capítulo 13 de San Mateo, en el verso 34, en donde dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahora vean ustedes, cosas escondidas desde la fundación del mundo, Él estaría declarando, pero en parábolas. Las parábolas son proverbios, las parábolas vienen a ser tipos y figuras de cosas reales que se han cumplido o se están cumpliendo o se cumplirán. Aquí, en esta parábola de la buena tierra, encontramos que Él muestra que de todas las personas que escuchan la palabra del reino, son esas personas divididas en 4 grupos. Y esos 4 grupos están señalados por el mismo Señor Jesucristo, unos como junto al camino, otro grupo pedregales, otro grupo terreno entre espinos y otro grupo la buena tierra. Vean ustedes que es la buena tierra la que produce el fruto, unos a 100 por uno, otros a 60 por uno y otros a 30
por uno. Los demás tuvieron una hermosa oportunidad de vida eterna. Pero vean ustedes, estos que fueron sembrados junto al camino, que escucharon la palabra, esa palabra llegó al corazón, pero vino el enemigo usando a cualquier persona o cualquier cosa con la cual esa persona haya tropezado, y fue sacada del corazón de esa persona esa palabra que él escuchó. Y fue el diablo usando cualquier cosa o persona para sacar esa palabra del corazón de la persona. Porque esa palabra, estando en el corazón de una persona, le produce vida eterna. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo el Señor. Y el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. La vida, para la persona recibirla, tiene que la persona recibir esa palabra en su corazón, creerla con todo su corazón. Ahora, estos que oyeron y luego el diablo vino y sacó esa palabra, estas personas perdieron la oportunidad de la vida eterna. Vean también otro grupo, el cual está representado en Pedregales. Ese grupo de personas es el grupo de personas que recibe la palabra con alegría, con gozo, pero no echan raíces. Dice que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y se van. Eso explica el porqué. Hay personas que la reciben, están un tiempo y luego se van porque no tienen raíces, no está arraigada esa palabra en el corazón, en el alma de esas personas. Son el terreno de pedregales, y en la piedra y en un corazón de piedra la palabra no puede arraigarse. Luego están aquellos que son sembrados o donde es sembrada la palabra, pero que es un lugar, un terreno lleno de espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa por causa de los afanes de este siglo y por causa del engaño de las riquezas. Esas personas siempre están diciendo que no tienen tiempo para estar donde deben de estar, escuchando la palabra en el tiempo señalado, y en sus hogares leyendo o escuchando a través de cintas magnetofónicas o de video la palabra. La tienen a la disposición de ellos en folletos, cintas magnetofónicas y en videos para que se alimenten con la palabra, pero están muy ocupados, no tienen tiempo sino para las riquezas, que si tienen este negocio, que si tienen que hacer esto otro, y que si no lo hacen, el negocio se le afecta. Pero es mejor que se le afecte el negocio y no la vida eterna, porque si se le afecta la vida eterna, ¿de qué le vale al hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? Mejor es ser pobre con vida eterna y no rico sin la vida eterna.
Ahora, estos son, ya hemos visto, los que por las riquezas y por las cosas por las cuales la humanidad está afanada, por los bienes materiales, por las cosas terrenales, pierden la bendición que tiene la palabra para ellos y no producen fruto, no produce esa palabra el fruto que debe producir. Y si no produce el fruto que debe producir, esa persona pierde la bendición de Dios, porque escrito está: todo árbol que no lleva fruto, buen fruto, será cortado y echado al fuego. Tanto el que lleva mal fruto será cortado y echado al fuego, como también el que no lleva fruto. También la Escritura nos dice que la tierra que produce espinos y cardos está cercana a maldición, y la que produce buen fruto a bendición. Ahora, miren ustedes, ya llevamos 3 grupos de personas representados aquí, que oyen la palabra, pero por alguna causa pierden la bendición de Dios. Pero hay un grupo del cual dice el Señor: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Los demás la oyeron, pero no la entendieron. Este grupo es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Por esa causa, miren ustedes, el Señor Jesucristo, cuando le habló a sus discípulos, cuando ellos preguntaron el por qué les hablaba en parábolas, Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber, conocer los misterios del reino de los cielos. Ellos eran esa buena tierra que estaba oyendo y estaba entendiendo la palabra del reino de Dios. Estaba entendiendo la palabra del reino de los cielos. Estaba entendiendo todo ese programa divino que se estaba llevando a cabo en esos días. Y ellos estaban viendo que Jesús de Nazaret no era lo que pensaban los líderes religiosos de aquel tiempo, sino que cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, ellos decían: unos dicen que eres Elías, otros piensan que eres Eliseo, o alguno de los profetas, o Juan el Bautista, que ha resucitado. Pero cuando él preguntó: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen ustedes que es? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vean ustedes, ellos estaban entendiendo la palabra del reino de Dios correspondiente para ese tiempo. Una nueva dispensación se había abierto. Una nueva dispensación estaba comenzando cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús de Nazaret. Y allí, en esa nueva dispensación, los apóstoles, los discípulos de Jesús, estaban entendiendo la palabra del reino de los cielos. Ellos estaban comprendiendo el programa que Dios estaba llevando a cabo. Ellos estaban entendiendo que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido, el Cristo prometido para ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos eran la buena tierra. Y en ellos el Señor Jesucristo sembró la palabra y tenía que producir fruto a 100 por uno, a 60 o a 30 por uno. En una nueva dispensación, vean ustedes, se estaba sembrando
la palabra, el mensaje de la dispensación nueva que había comenzado. Y a la misma vez se estaba llevando a cabo una cosecha. Los de la dispensación de la ley, al final de la dispensación de la ley, serían cosechados. Un grupo de escogidos de Dios que estaban en la dispensación de la ley serían recogidos y colocados en una nueva dispensación. Y luego se estaba también sembrando la palabra, el mensaje de una nueva dispensación en el corazón de las personas que entraron a esa nueva dispensación. Se sembraba la palabra y eran colocados plenamente en esa nueva dispensación con todos los privilegios, con todos los beneficios de esa nueva dispensación. Ahora, miren ustedes la buena tierra. Como personas, eran aquellas personas que estaban siguiendo a Jesús. Y luego que partió Jesús, luego que murió, resucitó y ascendió al cielo, todas aquellas personas que estaban recibiendo su mensaje, por ejemplo, el día de Pentecostés, y luego del día de Pentecostés también, eran buena tierra. Y a la misma vez eran el trigo que estaba siendo cosechado de la dispensación que había pasado. Fueron cosechados y colocados en una nueva dispensación. Y fue sembrada la palabra de una nueva dispensación en el corazón de ellos, en el alma de ellos, para producir fruto a 100, a 60 y a 30 o a 30 por uno. Eso es lo que siempre ocurre cuando comienza una nueva dispensación. Ahora, miren ustedes, siempre la buena tierra para una edad, como individuos, son los hijos de Dios, los hijos del reino. Y la buena tierra como lugar, como nación o continente, donde se sembrará, donde se colocará el mensaje que corresponde para esa edad o dispensación, es el territorio donde Dios coloca a sus hijos, sus primogénitos, que son la buena tierra como individuos, que tienen el corazón, no de piedra, sino un corazón sensible a Dios y su palabra, el cual se abre para que la palabra de Dios sea sembrada en su corazón, en su alma, y la creen con todo su corazón. Ahora, miren ustedes, en la primera edad de la iglesia gentil, Dios tenía en su programa llevar a cabo su obra de esa primera edad en Asia Menor. Ese territorio fue la buena tierra como nación o continente o territorio. Por lo tanto, en ese lugar, esa área, Dios colocó a sus hijos pertenecientes a la primera edad, que son la buena tierra como individuos en donde se sembraría esa palabra, ese mensaje de Dios para producir el fruto de la primera edad de la iglesia gentil. Ven ustedes que va en combinación la buena tierra como individuo y la buena tierra como territorio donde Dios coloca a sus hijos. También encontramos que los hijos de Dios
los escogidos de Dios, en otra de las parábolas del Señor Jesucristo, son la buena simiente. Son el trigo que es sembrado en el campo, que es el mundo, y la cizaña son los hijos del mal, y el trigo son los hijos del reino. Y vean ustedes, el trigo es sembrado en la tierra, y luego, al final, viene la gran cosecha. A través del tiempo, Dios fue sembrando el trigo en este planeta Tierra, en el área que era la buena tierra en cada edad. Asia Menor fue la buena tierra para sembrar el trigo en ese tiempo de la primera edad. Europa fue buena tierra para sembrar el trigo los hijos del reino en 5 edades consecutivas. Pero luego pasó a Norteamérica, porque ya ni Asia Menor ni Europa eran buena tierra para sembrar el trigo. Ya estaba llena de cizaña, estaba llena de espinos, estaba llena de muchas cosas. Piedras, espinos, cardos y todas estas cosas, las cuales están señaladas en la parábola que leímos al principio. Ahora, pasó a Norteamérica y vino a ser para ese tiempo la buena tierra para el trigo, los hijos del reino de Dios. Y luego que terminaron esas etapas o edades de la iglesia gentil, la buena tierra para los hijos del reino, para los escogidos, no es otro lugar sino la América Latina y el Caribe, en donde Dios sembró, colocó a sus hijos, sus escogidos, en el fin del tiempo, en donde Él llevaría a cabo su obra, en donde luego se llevaría a cabo la obra de la gran cosecha, del recogimiento del trigo de Dios, para ser colocados en una nueva dispensación y en una nueva edad. En los escogidos de Dios, que son el trigo de Dios, como individuos también son la buena tierra. Ahora ven ustedes, la buena tierra como individuos y la buena tierra como territorio donde se debe sembrar la palabra. En el fin del tiempo cae esa bendición en la América Latina y el Caribe. Por esa causa, Dios tomó del polvo de la tierra para los cuerpos de sus escogidos en cada edad, en el territorio en donde Él llevó a cabo su obra. Y encontramos que la mayoría siempre han sido del territorio donde Dios lleva a cabo su obra. Y aún algunos que son de ese territorio, pero que ya no están en ese territorio, aún también les llega el mensaje. Esto es porque Dios escoge tanto el territorio como las personas en donde Él llevará a cabo su obra para cada edad y para cada dispensación. Y ahí se realiza la obra de Dios, y desde ahí se extiende para otros lugares a los cuales les dada la oportunidad
de recibir la palabra. Pero el grueso de la obra de Dios y de los hijos de Dios siempre se encuentra en el lugar, en el área, en el territorio donde Él está llevando a cabo su obra correspondiente para ese tiempo. Es ahí donde se entiende la palabra, porque es la buena tierra. Tanto el territorio como los individuos, los hijos de Dios, que son la buena tierra, entienden esa palabra, ese mensaje que corresponde para ese tiempo. Y ellos solamente tienen una cosa para decir: este era el mensaje que yo estaba esperando. Porque ese es el mensaje, la palabra que la buena tierra está esperando en el tiempo que le corresponde recibir esa semilla, ese mensaje para producir a 100, a 60 o a 30 por uno. Ahora, la bendición en el fin del tiempo nos ha caído en la América Latina y el Caribe para llevar mucho fruto. Por esa causa, Él nos da a nosotros el entendimiento para que sí podamos comprender estos misterios del reino de Dios. Porque la buena tierra es la que oye y entiende la palabra. Por esa causa, la buena tierra puede ser identificada como individuos y también como territorio. Estamos nosotros viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos, el tiempo en que Dios está llevando a cabo la obra de la gran cosecha, está llevando a cabo la obra en donde también la buena tierra está recibiendo la palabra y ella está ya dando fruto. La América Latina y el Caribe está llevando mucho fruto de acuerdo a la palabra que ha sido sembrada en ella. Y los hijos del reino, los escogidos, que son la buena tierra, están llevando también fruto, porque la semilla de la palabra del reino ha sido sembrada en sus corazones. ¿Y cuál es el fruto? El fruto es el cumplimiento de lo que Dios ha prometido y llevará un fruto tan abundante que el cumplimiento de la promesa de la transformación de nuestros cuerpos será visto, ese fruto en nosotros, en nuestros cuerpos. Seremos transformados conforme a la promesa divina, porque esa palabra del Evangelio del Reino que ha sido sembrada en nosotros dice que seremos transformados, y esa palabra tiene que producir ese fruto. No importa que algunos de los nuestros, por motivos divinos, hayan partido y alguno más parta de entre nosotros, será para luego ser testigos de que la resurrección se ha llevado a cabo cuando ellos aparezcan nuevamente
sobre la tierra. Pero el grueso de los hijos de Dios, de nuestra edad y de nuestra dispensación del reino, recibirá la transformación de sus cuerpos estando vivos, porque esa es una promesa que está en la semilla, la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones, en nuestras almas, y producirá ese fruto, esa palabra, así como la palabra que Dios le dio a Abraham, que tendría un hijo. Para él poder tener un hijo, Sara tenía que ser joven y Abraham tenía que ser joven también. Y por cuanto le fue dada esa palabra de la promesa, Abraham fue rejuvenecido y Sara también, porque ellos tenían esa palabra, y en esa palabra estaba ese rejuvenecimiento para poder tener ese hijo prometido. En esa palabra estaba todo lo que Abraham necesitaba. Por esa causa Abraham se agarró a esa palabra firmemente. Él con la fe se agarró de esa palabra y dice que Abraham creyó a Dios, esperanza, o sea, esperando, esperanza contra esperanza, o sea, esperando algo que no podía esperar, porque era contrario a lo normal, era contrario a las leyes de la vida humana para ese tiempo, que un hombre y una mujer de esa edad que ellos tenían pudieran tener un hijo. Era algo que no se podía esperar, pero sin embargo él lo estaba esperando porque él creyó a Dios, y no hay ninguna cosa imposible para Dios. Y para el que cree, tampoco hay nada imposible, porque para el que cree, todas las cosas son posibles. Así es que Abraham creyó a Dios, esperanza contra esperanza, y él obtuvo la promesa divina. Ven ustedes, hay muchas ocasiones en donde Dios promete algo que no se puede esperar humanamente, porque humanamente es imposible, pero divinamente no es imposible. Vean ustedes, cuando Dios le dijo a Noé que vendría un diluvio, eso era algo imposible. Era algo que no se podía esperar porque no llovía en aquel tiempo. Pero Dios dijo que iba a llover, que vendría un diluvio. ¿Dónde estaba el diluvio? En esa palabra que Dios le habló a Noé. Y cuando Noé la recibió, la creyó en su alma y luego la habló, con eso ya estaba eso requete confirmado. Porque desde el momento en que Dios le habló esa palabra a Noé, ya era una palabra que tenía que materializarse en el tiempo señalado por Dios. Tenían que pasar 120 años y estaría materializada esa palabra. Ahora, para nuestro tiempo ha sido hablada mucha palabra de Dios para ser materializada en nuestro tiempo. Y en este tiempo está siendo confirmada cada palabra que tiene que ser materializada para nosotros en el fin del tiempo. Y también para la etapa en que la tierra estará pasando por la gran tribulación. Y nosotros estaremos pasando por el juicio de la repartición de los galardones. No será un juicio para ser condenada ninguna persona, porque allí no estarán sino los escogidos de Dios. Será un juicio para que cada uno reciba el galardón que le corresponde conforme a la obra que llevó a cabo.
Así es que, vean ustedes, aún por todo el trabajo hecho en la obra de Dios, para la edad y dispensación en que la persona ha vivido, recibirá su recompensa. Recibirá su recompensa cada escogido por su labor llevada a cabo en la obra de Dios para el tiempo en que Él vivió. Y yo espero, deseo y creo que los galardones más grandes que serán repartidos por el Señor Jesucristo en esa repartición de galardones serán para los escogidos de nuestra edad y nuestra dispensación. ¿Y por qué estoy yo tan seguro en que eso será así? Porque esta es la edad y dispensación del regreso del título de propiedad nuevamente a la raza humana, representada la raza humana en nuestra edad y nuestra dispensación. Así es que nosotros tenemos la oportunidad y privilegio de recibir en esa repartición de galardones los galardones más grandes, más hermosos. ¿Quieren ustedes ver un galardón que va a recibir una persona en ese tiempo? ¿O lo dejamos? Vamos a dejarlo para otra ocasión, porque nos saldríamos un poquito de nuestro tema. Vamos a esperar un tiempo en que tengamos un tema así, como la repartición de los galardones. La repartición de los galardones, en donde veremos claramente cómo será ese momento tan especial. Eso tendremos que combinarlo con los talentos y con esas parábolas que fueron habladas. Miren ustedes, al que ganó le fue dado todo lo que ganó, y a uno se le añadió un poquito más, y a los que le fueron repartidas minas, luego ganaron, uno ganó creo que fue 5 o 10 minas, y así por el estilo, y luego entraron al gozo de su Señor, y les fue dado, les fue dicho: ahora gobierna sobre tantas ciudades. ¿Qué significa todo eso? Que nosotros no vamos a recibir allá nada absolutamente al estar allá, a menos que no sea por lo que nosotros hayamos trabajado acá. Dice que Él viene, Apocalipsis, vamos a leer aquí ya que estamos por esta línea. Él dice, Apocalipsis 22, verso 12, dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea su obra, su trabajo. Por eso yo les he dicho siempre que luchen y trabajen en el reino de Dios, porque Dios no quiere vagos en su reino, en ninguna edad y en ninguna dispensación, y menos en la nuestra. Así es que he sido claro en esto con cada uno de ustedes, que cada uno recibirá de acuerdo a su obra, a su trabajo en el reino de Dios. Bueno, ahora nosotros viviendo en el fin del tiempo, en donde se está llevando a cabo la obra de Dios en la América Latina y el Caribe,
que como territorio es la buena tierra. Vean ustedes, la buena tierra en donde hay muy pocas espinas, o sea, muy pocos afanes y riquezas de esta vida. Dicen o piensan que es el territorio pobre, pero vean, eso significa que es el territorio en donde hay muy pocas espinas. Es el territorio de la buena tierra para la siembra de la palabra, del mensaje de Dios para la dispensación del reino. Por esa causa ustedes ven que reciben la palabra, el mensaje. Es un territorio escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo para sembrarse en él la palabra del evangelio del reino y colocar en la dispensación del reino a ese territorio de la América Latina y el Caribe, para que así pueda entrar al glorioso reino milenial y tener las bendiciones de ese glorioso reino milenial. Y a nosotros nos ha tocado en el programa divino ser los instrumentos de Dios para esa obra en la América Latina y el Caribe, por la cual cada uno recibirá su galardón según sea su obra. La buena tierra. Ya hemos visto que como individuos son los escogidos del fin del tiempo, y como territorio en el fin del tiempo le toca a la América Latina y el Caribe. Este es un misterio que estaba escondido en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, y ha sido abierto a nosotros en el fin del tiempo para que así veamos por qué nos ha venido esta bendición tan grande a nosotros como individuos, porque hemos sido hallados ante la presencia de Dios como la buena tierra, los escogidos de Dios del fin del siglo, que recibirían el mensaje de la gran voz de trompeta y serían recogidos y colocados en la edad de la piedra angular en la dispensación del reino. Y que esta bendición esté siendo manifestada en la América Latina y el Caribe es porque ese es el territorio señalado por Dios, escogido por Dios como la buena tierra, donde Él colocaría a sus hijos, a sus escogidos en el fin del siglo, y donde Él llevaría a cabo la obra del fin del siglo, en donde se tocaría la gran voz de trompeta o trompeta final, y serían juntados todos los escogidos y serían preparados para recibir la transformación de sus cuerpos. Con el mensaje de la trompeta final reciben los escogidos la fe para ser transformados y raptados. Reciben la fe, la revelación de la tercera dispensación, de la dispensación del reino. Reciben la fe, la revelación del séptimo sello, o sea, la revelación del gran misterio de la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Y alrededor de ese gran misterio de la venida del Señor gira la fe para ser transformados y raptados. Y todo esto, vean ustedes, realizándose en la América Latina y el Caribe, porque es el territorio señalado por Dios para cumplirse en el fin del tiempo estas profecías que Él estableció en su palabra. Y todo esto es así porque la América Latina como territorio es la buena tierra juntamente con el Caribe, y
como individuos, los escogidos de Dios, nosotros, recibiendo la palabra de Dios para nuestro tiempo, somos identificados como la buena tierra, porque la buena tierra es aquel que oye y entiende la palabra de Dios para su edad y su dispensación. Y la palabra de Dios para nuestra edad y dispensación es el Evangelio del Reino, en donde es dado a conocer todo misterio escondido para ser abierto en el fin del siglo, para ser dado a conocer a cada escogido el gran misterio de los ángeles del Señor Jesucristo siendo enviados con gran voz de trompeta juntando a los escogidos. El gran misterio de la trompeta final que suena para luego que venga la resurrección de los muertos y la transformación de nosotros los que vivimos. Esa trompeta final que es el Evangelio del Reino, es el mensaje de la dispensación del reino. Y los demás misterios, como la venida del ángel fuerte, que es la venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, envuelto en esa nube o columna de fuego, trayendo a la tierra el título de propiedad o libro de los 7 sellos para la restauración de los hijos de Dios a la vida eterna. También el gran misterio del jinete del 5.º caballo blanco del Apocalipsis, de Apocalipsis capítulo 19, que es la venida del Señor, la venida de Cristo, la venida de esa columna de fuego, llevando a cabo su obra en el fin del tiempo, la cual continuará y nos llevará al glorioso reino milenial. Es el tiempo en que todos los misterios del libro del Apocalipsis están siendo dados a conocer a medida que el Señor Jesucristo, la columna de fuego, los va dando a conocer a su ángel mensajero. Muchos misterios fueron abiertos ya por el 7.º ángel de la edad de la Odisea. Fue abierta la historia de la iglesia gentil. Fue abierta la historia de cada edad o etapa de la iglesia gentil y el mensajero correspondiente para cada edad o etapa. Y quedaron los misterios del reino de Dios que serían abiertos y dados a conocer al pueblo luego de las 7 edades de la iglesia gentil. Las cosas que acontecerían en la dispensación del reino en la edad de la piedra angular, las cuales fueron profetizadas por los profetas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, también de los apóstoles y de los 7 ángeles mensajeros del Señor Jesucristo para las edades de la iglesia gentil. Las cosas que no se cumplieron en las edades pasadas se cumplirán en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino. Y las bendiciones de Dios que no se cumplieron en edades pasadas se cumplirán en nuestra edad y nuestra dispensación. Y se cumplirán estas bendiciones en la buena tierra, que somos nosotros como individuos. Son todos los que reciben la palabra de Dios correspondiente para el fin del tiempo y dispensación del reino. Así como fueron la buena tierra
los que recibieron la palabra de Dios para cada edad en el pasado, en la predicación del Evangelio de la gracia. Así es también en la dispensación del reino con el Evangelio del reino para los hijos del reino, que son la buena tierra, que estaría en el fin del tiempo recibiendo la palabra de Dios. La buena tierra. Lo que nos identifica como la buena tierra es que escuchamos y entendemos la palabra del reino de Dios para nuestra edad y nuestra dispensación en el fin del tiempo. Así es que para mí no hay duda alguna que ustedes son la buena tierra, que en el fin del tiempo estaría oyendo y entendiendo la palabra de Dios, el mensaje de la trompeta final, el mensaje de esa gran voz de trompeta, que es el mensaje que emiten los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. Ese es el mensaje del Evangelio del reino que recibiría la buena tierra y que escucharía y entendería y llevaría entonces fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Se vería en esa buena tierra el cumplimiento de esa palabra, de esa simiente que ha sido sembrada en esa buena tierra. Así es que todas las promesas dadas por Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento para el fin del siglo y todas esas bendiciones que Él ha prometido a sus hijos serán vistas siendo cumplidas en la buena tierra. Esa es la bendición que tiene la buena tierra, que se siembra en ella la palabra y luego produce fruto a 100, a 60 o a 30 por uno. O sea, se ve el cumplimiento de esa palabra profética en esa buena tierra. La buena tierra. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y recuerden que la buena tierra no son solamente los que están aquí en Calley, Puerto Rico, escuchando, sino también cada uno de ustedes allá en el Caribe y también en la América Latina y también ustedes allá en Norteamérica y en el Canadá, que están recibiendo la palabra de Dios. Todos los que reciben la palabra de Dios y la entienden son la buena tierra que Él prometió que llevaría mucho fruto. Son los que reciben la palabra, el mensaje del Evangelio del reino, el mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta en el fin del tiempo, así como recibieron la palabra del Evangelio de la gracia en la dispensación de la gracia allá, en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Así es que adelante trabajando en el reino de Dios, en la América Latina y el Caribe, que es la buena tierra como territorio, y trabajando en los latinoamericanos y caribeños, que son la buena tierra como individuos, sembrando la palabra del Evangelio del reino en sus corazones, porque ahí llevará mucho fruto, unos a 100, otros a 60 y otros a 30 por uno. La buena tierra. Y de todas las tierras buenas que hubo en las edades pasadas, la mejor es
esta buena tierra caribeña y latinoamericana como individuos y también como territorio. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y adelante, porque esta buena tierra llevará los frutos más hermosos y más agradables delante de Dios. Los frutos que Él dijo que llevaría esa buena tierra en el fin del siglo y también en el glorioso reino milenial. Así es que Dios les bendiga, muchas gracias por vuestra amable atención y dejo nuevamente con nosotros a Miguel Bermúdez Marín para continuar y concluir en esta mañana esta actividad, y en la tarde estaremos nuevamente aquí, pero no estaremos haciendo transmisiones telefónicas, sino que tendremos más bien con ustedes aquí la actividad y estaremos con más libertad y sin limitaciones de tiempo, platicando con ustedes los misterios del reino de Dios, para que así lleven fruto, mucho fruto en este tiempo final. Así es que Dios les bendiga a todos ustedes aquí presentes en Calley, Puerto Rico, y también a todos ustedes allá en el Caribe y en la América Latina, en Norteamérica y también en el Canadá. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.